Muy buenas tardes, iglesia. Muchas gracias por darnos el honor, el privilegio de poder entrar hasta sus hogares. De verdad que les extrañamos, les amamos y la verdad que anhelamos y deseamos que el amor de Dios inunde sus corazones, pero que también inunde sus hogares. De verdad que ha sido un tiempo de prueba. Es un tiempo en el cual podemos nosotros examinarnos y alinearnos a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Reciban un caluroso abrazo, un fuerte abrazo de parte de mi esposa y de parte mía. Y es tiempo de que puedan acercarse su Biblia, su cuaderno de notas y apuntar las citas bíblicas que se van a mencionar para que las analicen más adelante. El Espíritu Santo va a seguir hablando a sus vidas, amados. La enseñanza de esta tarde, amados, le puse por tema el amor que echa fuera todo temor. Y nuestro fundamento bíblico está en el pasaje de la Biblia que es primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 18. Y el propósito de esta enseñanza es, número 1, que las personas que no conocen el amor de Dios lo conozcan. Número 2, que los hijos de Dios que están pasando por diversas pruebas sean afirmados, sean fortalecidos en el amor de Dios. Y número 3, animar a los que están fortalecidos para que perseveren en la fe y muestren el amor de Dios. Vamos a acompáñenme a hacer una breve oración para dar inicio a nuestra enseñanza de esta tarde, amados. Padre, gracias te damos por darnos el honor y el privilegio de ser portadores de tu palabra, Señor, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia. Rompe, Señor, con todo aquello que impide, con todo aquello, Dios, que estorba para poder tener esa comunicación contigo, Señor, esa intimidad. Te pido, Padre, que prepares el corazón de nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo entre, Señor, y traiga esa medicina, ese ungüento, ese antídoto, Señor, que tanto se necesita en este tiempo, Señor. Permíteme ser ese instrumento en el cual tu iglesia sea edificada, Señor, que no salgan palabras ociosas, palabras de herejía, Señor, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado y tu pueblo, Señor, sea edificado para la gloria de tu santo nombre, Padre. Muchas gracias. Y bien, amados, pues la enseñanza de esta tarde, dado a que hoy en día con tantas malas informaciones que han dado las redes sociales y también los medios de comunicación, no podemos negar que han infundido un gran temor, un miedo, han infundido preocupación, desánimo, estrés y también angustia a toda la humanidad. Y si vemos también las circunstancias de la vida, tales como la guerra, la violencia, los terremotos, el hambre, la violencia, el aborto, la equidad de género, el narcotráfico, la desintegración familiar y para añadirle todavía todo lo que ha ocasionado este confinamiento. Casi 70 días prácticamente encerrados en casa. Wow, nunca se había visto esto. Pero todo esto, mis amados, ha ocasionado un gran temor en la sociedad a nivel mundial y sin excepción a las familias cristianas. Por eso el tema de hoy es el amor que echa fuera todo temor. Vamos a hablar de una medicina para una enfermedad. Esta enfermedad abarca muchas áreas de nuestras vidas y busqué en el diccionario bíblico la palabra temor. El diccionario bíblico dice que la palabra temor de la palabra griega yare, Y-A-R-E, es una anticipación emocional e intelectual de ser dañado, que va a pasar algo, sentir que algo va a salir mal. Es temblor, palpitaciones y perturbación mental
y nos roba la capacidad de tomar decisiones. También la ciencia médica dice que el temor enferma nuestros cuerpos, que es una emoción que afecta el sistema cardiovascular, que hace que palpite más rápido el corazón, que afecta el hígado, que afecta el páncreas, que afecta la vesícula biliar y que también produce profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. Todo esto, mis amados, produce el temor en nuestros cuerpos. Y vimos la definición del diccionario bíblico, vimos qué dice la ciencia médica y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Y para esto vamos a ir a nuestra base bíblica en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 18. Dice el texto bíblico: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow, qué tremenda escritura, amados. Como decía hace un momento, la medicina para una enfermedad. Todo esto, mis amados hermanos, que ha estado pasando a nivel mundial, no es obra de la casualidad. Tampoco está pasando nada más por pasar, amados. Dios tiene un propósito para su iglesia. ¿Y saben cuál es ese propósito? Presentarse una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, verso 27. Todo este tiempo, mis amados hermanos, yo no sé si ha sido un buen tiempo para usted o si ha sido un mal tiempo para usted. Lo que sí sé, amados, es que es un tiempo de limpieza, es un tiempo de purificación, es un tiempo que la iglesia tiene que estar consagrada, es un tiempo de afirmamiento, de examinarnos si verdaderamente somos nacidos de nuevo, examinarnos si verdaderamente somos hijos de Dios, examinarnos si verdaderamente somos la iglesia, tengamos un lugar donde congregarnos o no lo tengamos, ahí donde quiera que estemos. Hoy en día, amados, con tantas filosofías, con tantas falsas doctrinas, ahorita es cuando la iglesia tiene que vivir un cristianismo verdaderamente bíblico, así como Jesús nos enseña. Vivir como Él vivió y andar como Él anduvo. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Yo no sé si este tiempo les ha servido o no les ha servido, si son las vacaciones que anhelaron por toda su vida. No lo sé si se han amoldado a la costumbre de estar cómodos. Netflix, el YouTube, las redes sociales, no sé. Yo no sé si ustedes han caído, han descuidado esa parte de su fe, amados. No sé si este tiempo les ha sido de provecho, han buscado más de Dios, han tenido ese encuentro personal con Dios, no solamente la costumbre de venir un jueves, de venir un domingo. Yo no sé, mis amados, si ustedes ahorita que están en casa han elaborado un altar de alabanza y adoración para nuestro Dios, o si quizás han estado reedificando ese altar que por mucho tiempo ha estado un poco deteriorado, un poco lleno de telarañas, de polvo. No lo sé, amados, no sé si tienen un tiempo de oración, ese tiempo de lectura bíblica, ese tiempo de comunión e intimidad con nuestro Dios. Eso lo saben solamente ustedes y también lo sabe Dios. Pero sí déjenme decirles, amados, que la Escritura dice que cuando Cristo vuelva por su iglesia, por sus frutos la conocerá. Mateo 7:20. Los frutos, amados, son la evidencia de nuestra forma de vivir, de nuestra manera de conducirnos. Nuestra fe es la que da testimonio de esos frutos. Y este es el tiempo de estar en casa con toda la familia. Allí es donde nuestra fe es probada. Nuestra fe se debilita o nuestra fe se fortalece. No puede estar a medias. O se fortalece o se debilita. Y si su fe, mi amado hermano,
no está fortalecida, si hay temor y hay miedos en sus vidas, puede ser que estén confiando en sus fuerzas, que estén confiando en su dinero, que estén confiando en sus bienes materiales, que estén confiando en la experiencia que les ha dado la vida. Y créanme, mis amados hermanos, que todo esto ocasiona ansiedad, preocupación, inseguridad, fobias o miedos, iras, contiendas, angustias, y todas estas son características que están dentro del temor dañino. Este temor dañino es una arma muy eficaz que el enemigo usa para paralizar a la iglesia, para atacar a los hijos de Dios y mantenernos ahí inmóviles, sin avanzar, sin hacer nada. Pero también dice la Escritura que hay un temor que es bueno. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Este temor no es un temor que tiene miedo, un temor que tiene pánico a nuestro Dios. Es un temor que te lleva al respeto y a la reverencia a un Dios que es santo, a un Dios que es todopoderoso. Este temor es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Has de pensar que algunas personas tienen temor y otras no lo tienen. No, amado, déjame decirte que el temor viene integrado en cada persona. Es parte de la naturaleza humana y muchas veces este temor nos advierte de ciertos peligros y es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía saber controlarlo. No dejar como hijos de Dios que ese temor nos controle. Cuando el enojo, la molestia, la ira, la desesperación, la inseguridad, el miedo al diablo, cuando este temor dañino te invade o nos controla, nuestra fe se debilita, nuestra fe se va, se sale de nosotros, amados. ¿Y sabes qué? Como iglesia, como hijos de Dios, no podemos permitir que ninguna de estas emociones dañinas nos controlen. Cuando este temor nos domina, nos ata. Cuando este temor nos domina, no nos deja actuar. Este temor es tan destructivo y es tan peligroso que nos llega a paralizar. No nos deja actuar, impide hacer cosas que podemos hacer, pero que no las hacemos porque hay un temor, hay un miedo en nuestro corazón. Pero déjame darte una buena noticia. Hay un antídoto, hay un remedio, un bálsamo, una medicina. Y esta medicina para este temor dañino es el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y eso lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Y este temor dañino, mis amados, impide hacer la obra de Dios, porque es lo opuesto a la fe. Dice en el libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el tener fe, el creer y saber que Jesús está con nosotros y nos quiere ayudar, eso vence todos nuestros temores, echa fuera todos nuestros miedos. Porque si los temores, los miedos controlan nuestro comportamiento y controlan nuestras conversaciones, nosotros tenemos la obligación de detectar si estos miedos nos están paralizando. Ahí es donde debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Es usar la palabra de Dios, usar la Biblia, es leerla, es decir y declarar la palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo le dice a su hijo amado en la fe, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta cita, amados, este texto en el griego original de la Septuaginta dice porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Pero fíjense lo que dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres son características de un líder cristiano eficaz, de un líder cristiano efectivo. Y voy a darles, mis amados hermanos, ahorita unos ejemplos de hombres que tuvieron miedo, porque el miedo y el temor siempre han existido desde el principio de la humanidad. Estas citas, amados, las voy a parafrasear.
Y dice en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 10, Adán después de haber pecado, oyó la voz de Dios y se escondió. ¿Saben por qué? Porque Adán tuvo miedo. En el libro del profeta Daniel, capítulo 5, verso 6, dice que el rey Belsasar, que el rey de Babilonia, después de haber visto esa mano que se le apareció y que estaba escribiendo en la pared, dice que el rey palideció, que sus pensamientos se turbaron, que sus lomos se desfallecieron y que sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba lleno de pánico, estaba atemorizado porque tenía miedo, amados. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, verso 8, dice la Escritura que después de oír a los sacerdotes y a los líderes del pueblo de que Jesús se hizo a sí mismo hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo. Es decir, que cuando presentaron a Jesús ante Pilato, Pilato ya tenía miedo, pero cuando oyó decir que Jesús se había hecho hijo de Dios a sí mismo, tuvo más miedo. Es decir, que tuvo un doble miedo. Así como hay una doble bendición, también hay un doble miedo. Este temor o miedo dañino, mis amados, es la sensación que nos lleva al cansancio, nos lleva a la frustración, nos lleva a la inestabilidad, nos intimida, nos da inseguridad y siempre quiere tenernos esclavizados. Quiere tener una iglesia atemorizada, quiere tener una iglesia que no avanza, una iglesia llena de miedo. Y ese es uno de sus objetivos, paralizar a la iglesia, no dejarla que haga la obra de Dios. Este temor dañino, el enemigo lo usa para atacar a los hijos de Dios y no nos deja desarrollar los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Este miedo nos lleva a huir y a no querer conquistar las promesas que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y para eso vamos a volver a nuestro texto base, Primera de Juan 4:18, parte B. Esto es, amados, desde la mitad del versículo al final del versículo, que dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense qué tremendo, amados. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor, amados, siempre va acompañado de castigo, siempre va acompañado de tormento. La persona que tiene temor es una persona castigada, es una persona atormentada por los miedos. Y esta persona, dice la Escritura, que no ha sido perfeccionada en el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo te recuerda esta tarde, amados, lo que el apóstol Pablo dice a la carta en los Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremenda escritura, amados. Vea la parte final del versículo que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando este amor de Dios mora en nosotros es cuando empezamos a amar. Este amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Es el amor de Dios que Él ha implantado en nuestros corazones y es la evidencia de que le pertenecemos a Él. El amor de Dios debe desbordarse en nuestros corazones. Con ese amor empezamos a amar. Aunque nos fijemos en los defectos y en los errores de las personas, las amamos. El esposo ama a su esposa, la esposa a su esposo, aman a los hijos, aman a la familia. Nos amamos entre los hermanos de la fe. Cuando nos perdonamos, amados, cuando nos perdonamos, ahí es donde se perfecciona el amor, en el perdón. Entre más te llenes del amor de Dios, menos temor tienes.
Si te llenas del amor de Dios, vas a dar amor. De otra manera, no puedes dar lo que simplemente no tienes. Ahorita les voy a dar otros ejemplos de otros personajes que habla la Biblia que tuvieron temor. Y a diferencia de los que ya les mencioné, dice la Escritura que estos hombres entendieron, comprendieron y creyeron que Dios estaba con ellos. Y también les voy a parafrasear las citas que dice en el libro del Éxodo capítulo 3 versos del 6 al 12, que Moisés tenía miedo de regresar a Egipto. Moisés había hecho unas fechorías allá en Egipto y no quería regresar. Cuando Dios lo llamó le puso pretextos, pero al final de cuentas le creyó a Dios y él sabía que Dios estaba con él, por eso regresó a Egipto. En el libro en el libro de Josué capítulo 1 verso 9, también dice la Escritura que Josué era un hombre temeroso, era un hombre que lo asediaban constantemente los miedos, pero Dios lo animaba y le decía: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Josué le creyó a Dios, fue un hombre conquistador. También dice la Escritura que el rey David desde su juventud estuvo rodeado de enemigos, lleno de temores y lleno de miedos. El Salmo 27 verso 1 dice que David puso a Jehová por su luz, puso a Jehová por su fortaleza, puso a Jehová por su salvación. En el Salmo 23 verso 4, este mismo David dice que aunque él anduviera en valle de sombra de muerte, él no iba a temer. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le infundía aliento. En el libro del profeta Isaías capítulo 41 verso 10 dice que Isaías también era un hombre como tú y como yo. Isaías tenía miedo, pero Isaías le creyó a Jehová que estaba con él y que lo sustentaba con la diestra de su justicia. Y me podrás decir: Charlie, pero esos personajes fueron antes de que naciera Jesús allá en el Antiguo Testamento. Y tienes razón. Pero también te voy a dar unos personajes que vivieron en los tiempos de Jesús, que habla el Nuevo Testamento acerca de estos hombres y que son de gran ejemplo para cada uno de nosotros como iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 5 narra acerca de Ananías y de Zafira y la fechoría que hicieron. En el verso 11 dice que el temor se apoderó de la iglesia que había escuchado esas cosas. En el Evangelio del apóstol Juan capítulo 6 versos del 20 al 21, parafraseando la cita, dice que cuando Jesús en medio de la tormenta caminó sobre el mar y vino a ellos hacia la barca, dice que ellos tenían temor porque las olas estaban inundando su barca. Ellos pensaron que iban a perecer y cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, ellos hasta lo confundieron con un fantasma porque tenían temor, tenían miedo, estaban llenos de pánico. Mas Jesús se acercó y les dijo: yo soy, no teman. Y dice la Escritura que con gusto lo recibieron en la barca. Entonces fueron a un puerto seguro. Así, mis amados hermanos, yo les digo que no sé cuál sea tu tormenta, qué tan grandes sean las olas de tu tempestad, deja a Jesús entrar a tu barca, recíbelo con gusto para que te lleve a un puerto seguro. En el mismo Evangelio del apóstol Juan capítulo 20 versos del 19 al 20, también parafraseado, dice que después de la muerte y de la resurrección de Jesús, este grupo de personas que estuvieron con Jesús, que anduvieron con Jesús, que vivieron con Jesús varios años, estaban encerrados en una casa con las puertas con candados porque tenían miedos de los judíos. A puerta cerrada Jesús entró y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos se regocijaron en el Señor. Así también te dice el Señor: si los miedos te tienen encerrado, si el temor te tiene aprisionado, amado, el Señor entra a tu vida y pone paz a tu corazón. Regocíjate en el Señor. El amor de Dios, mis amados, es tan perfecto, es tan grandioso que no lo podemos entender. Y lo maravilloso de este amor es que Él ama a personas imperfectas como tú y a personas imperfectas como yo. Iglesia, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Jesús mandó a sus discípulos, no solamente de la iglesia primitiva, sino también de la iglesia contemporánea, de la iglesia actual. No temas. Dios sabe por qué pasan las cosas, y ese Dios que sabe es el Dios que nos ama, hermanos. Es el Dios que conoce, es el Dios que tiene el control absolutamente de todo. Nada, absolutamente nada pasa desapercibido delante de los ojos de nuestro Dios. Él conoce tu necesidad, Él conoce tus temores, Él conoce tus miedos. Solo pónselo en sus manos. Y ya para aterrizar, mis amados, ya abróchense sus cinturones. El temor no es malo en sí mismo, pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente ante a todo aquello que nos atemoriza, que nos causa miedo. Si tienes temor a contagiarte, si tienes temor al futuro, a la incertidumbre de lo que va a pasar, si tienes temor al diablo, si tienes temor porque tienes deudas y no tienes dinero, tienes temor porque perdiste tu empleo, tienes temor por cualquier otra circunstancia de la vida que te esté causando inseguridad, que te esté causando inestabilidad, ansiedad, terror o pánico, nuestra única reacción debe ser, como hijos de Dios, correr a los brazos de Jesús. Correr al trono de la gracia. Ante cualquier tipo de temor o de peligro, debemos de correr a los brazos de Jesús, recibirlo con gusto y regocijarnos en el Señor. Muchas veces Dios, en su voluntad permisiva, prueba nuestra fe, para que nos demos cuenta dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en nuestro dinero, en nuestros negocios, en las personas, incluso en la iglesia. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor de la iglesia. ¿Y sabes para qué, amados? Es para que aprendamos que separados de Él nada podemos hacer. ¿Me estás escuchando, iglesia? Separados de Él nada podemos hacer. Te voy a recordar lo que el Espíritu Santo dice esta tarde, como lo dijo el apóstol, la carta en los Filipenses capítulo 4 versos del 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16 versos 33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, tendrán angustias, tendrán pleitos, tendrán disensiones, tendrán todo tipo de temores, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Iglesia, tenemos que entender y aprender a depender únicamente, exclusivamente del Señor de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, mis amados, ya para terminar, les voy a recordar lo que el Espíritu Santo dice a través de Pablo a la iglesia de los Romanos capítulo 8 versos 38 y versos 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, después de orar, acompáñennos a un canto glorioso, un canto maravilloso. Oremos, amados. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean afirmados, que nuestros corazones inunde tu paz y tu amor, que tu perfecto amor eche fuera todo nuestro temor, Señor. También oramos por aquellos que no conocen tu amor, Señor, y que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, Señor, y que el Rey de Gloria los reciba en su presencia, que el Rey de Gloria, Señor, los perdone sus pecados, que el Rey de Gloria les conceda la vida eterna. Y para nosotros tus hijos, creemos que tú eres nuestro Padre,
Creemos en tus promesas, creemos que tú diste a tus hijos, a tu Hijo por nosotros. Creemos que tú perdonas nuestras faltas. Creemos que tus planes son los mejores para nosotros. Creemos que nos amas. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso y soberano, que tú nos das descanso y paz. Creemos que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Y creemos que tú orquestas todo para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Acompáñenos a entonar este hermoso canto.